comunicados de otra manera. Seguimos conversando con Luis Orosito de Saladillo, que él es docente en contexto de encierro también, es una persona que ha trabajado mucho tiempo en radio, en organismos que dependen, que justamente regulan los medios de comunicación. Pero ahora vamos a aprovechar que lo tenemos acá presente y vamos a sacarlo un poco del tema radio, vamos a meterlo dentro de la educación en contexto de encierro, algo que, por lo cual él viene trabajando hace mucho tiempo. Forma parte del sindicato docente en contexto de encierro también, y bueno, siempre tiene una lectura, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Luis tiene una manera de analizar y traducir sus pensamientos resulta agradable, ¿no? Que resulta entendible. Así que bueno, vamos a aprovecharlo, vamos a hablar con él. Hay una pregunta que siempre anda dando vuelta cada vez que entrevistamos a alguien, tiene que ver con el motivo, ¿no? Uno trata de indagar, de saber, de decir por qué una persona llega a delinquir, porque después los tenemos acá dentro de las unidades penitenciarias, son alumnos nuestros. Yo sé que no es una respuesta fácil, no es una respuesta única, ¿sí? Generalmente nos contestan varias cosas, pero ¿cuál es tu parecer, Luis, con respecto a eso? ¿Por qué alguien llega a cometer un delito y queda detenido tanto tiempo? Ujú. Muy interesante la pregunta, una pregunta muy abierta. Eh, yo mismo me hacía esta pregunta y la sigo haciendo permanentemente, sobre todo cuando tomamos en contacto con nuestros alumnos y vemos que detrás de un preso, como la sociedad lo denomina, hay una persona, ¿no? Una persona que de pronto cuando habla con vos te cuenta de su familia, de sus hijos, de lo que no pudo hacer, de lo que quiso y no pudo, y hasta de lo que pudo y no quiso ser. Yo creo que no hay un solo motivo por el cual el que comete un delito termina encerrado. Yo creo que hay una multiplicidad de delitos. Yo lo asocio más a dos cuestiones, si vos me das a elegir de esa multiplicidad de cosas. Dos o tres cuestiones. Primero, al contexto en el cual ellos se han formado, se han desarrollado como personas. Uno, cuando enseña sociología, uno de los temas que enseña es la socialización, y uno socializa con el que se parece a uno, ¿no? Y forma grupo de pares con los que son parecidos a uno. Es probable que alguien elija como amigo o como amigos aquellos que cometen delitos, por lo tanto entre ellos hablan solamente de eso y es lo único que conocen de una realidad. Ese puede ser uno de los motivos. El otro motivo yo creo que es más fuerte que todo esto que yo te estoy diciendo, que es lo social. A mí me parece que muchos de los chicos, de las personas que cometen un delito, lo hacen porque se les cierran permanentemente puertas desde chiquitos, porque en algunos casos desde chico han sido despojados de algunos derechos. Es muy difícil, porque lo que uno ve en general es que las cárceles están pobladas de gente pobre. No ves gente rica en la cárcel, o porque paga y no está dentro, porque arregla las causas o porque no comete delito. Yo creo que gran parte de los chicos que están ahí adentro provienen de hogares que han sido despojados de muchas cosas básicas para poder vivir, y no hablo solamente de lo económico, hablo, por ejemplo, de la educación. Muchos chicos que por ahí eh, de chico tuvieron que salir a hacer alguna changa para poder ayudar al papá, a la mamá a poder comer. Eh, Chicos que también por ahí, como sus padres tenían que trabajar, y porque esta otra realidad, la gran mayoría proviene de un mismo lugar geográfico prácticamente, ¿no? Nosotros que estamos en el interior, mayormente lo que vemos que los que están detenidos, privados de su libertad, son de un conurbano profundamente pobre, profundamente excluido, y, pero también de un conurbano donde la gente vive de lo que trabaja, de las changas, de su empleo, trabajo para los cuales a veces tienen que salir a las 4 o 5 de la mañana y vuelven a las 9, 10 de la noche, por lo tanto gran parte del día no están con sus hijos, y eso, uno que es padre y lo vive, sabemos lo importante que es la presencia de un papá, de una mamá, de un adulto al lado de un chico, sobre todo cuando ese chico está eligiendo qué querer ser. A mí me parece que hay una multiplicidad de cosas. Si vos me das a elegir
el por qué, yo no tengo la respuesta, ¿no? Pero me da la sensación que muchos de los pibes que delinquen lo hacen porque han sido despojados de derechos, porque no saben otra cosa, hacer otra cosa que no sea esa, porque socializan con chicos que están en la misma que ellos, y en todos los casos estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de un Estado que ha llegado tarde, o de un Estado que está ausente, ¿no? Y de eso terminan haciendo casi un hecho cultural. Yo lo he charlado con muchos de los alumnos y le he dicho, ¿qué pasa si yo hoy te pongo 50, 60 mil pesos en el bolsillo? ¿Vos robarías? Y es lo único que sabe hacer. Hoy ni siquiera sabría administrar esa plata. Entonces estamos hablando ya hasta de un hecho que es social y cultural fundamentalmente, ¿no? Yo creo que en esas cuestiones, y esto no quiere decir que los pobres son los que roban, ¿eh? No quiero decir que todos los pobres son chorros. No, no, al contrario. Digo que hay mucha gente que trabaja, que hay mucha gente que vive dignamente, pero hay muchos que no supieron hacer otra cosa que esto. Y obviamente es el camino más fácil para resolver algunas cuestiones. Eso ya después se traduce en una cuestión cultural. Hagamos esto que es más fácil y no laburemos como vos, que laburás un mes para cobrar y apenas te alcanza para pagar la luz, el gas y para poder vivir. Exacto. Sí, sí. O sea que son varias causas que se juntan y confluyen. Creo que yo, como decías vos, no tiene que ver con los pobres. Tampoco estamos justificando el delito, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, No, no, no. como no tuvo posibilidad, entonces no tiene la culpa de lo que hizo. Claro. Un debate más Y profundo. aparte, Sí, y perdón, Fabián, aparte yo también creo que hoy lo que la persona que está despojada de su libertad, la que está ahí encerrada, vos lo que ves que la sociedad no es justa y la justicia no es la misma para todos. De hecho, lo que yo te decía, vos lo mismo que yo seguramente lo verás, no hay gente, un empresario preso. Y pensar que los empresarios son a veces los más corruptos que existen. No digo todos, pero digo la clase empresarial, la dirigencia empresarial, es una clase que generalmente ha hecho negocio con el Estado, que ha evadido impuestos, que ha hecho cosas que si vos o yo la hacemos seguramente somos condenados. Eh, pero si la hacen ellos son perdonados por la condición social en la que tienen. Entonces, la persona que está privada de su libertad, que por ejemplo pueda acceder a una salida, pero no es porque sale porque la ley dice que puede salir, y vos ves que su causa duerme porque es pobre, porque no tiene por ahí la llegada a un juez que pueda definir su causa y demás, y ve que otro entra y sale, o directamente no entra, a mí me parece que eso lo que genera es no solamente más desigualdad de lo social, sino que también genera mucho rencor, genera mucha disputa. Yo creo que esa es parte de la grieta que también tiene la sociedad, entre los que pueden y los que no pueden. mucha bronca. El otro día decíamos que esta situación de crisis de salud, de pandemia, mostró, sacó a flote estas desigualdades, ¿no? Totalmente. Una vez que, bueno, desde la educación, ¿qué aporte podemos hacer? Una vez que están alojados en las unidades penitenciarias, nuestra insistencia siempre es vengan a la escuela, vengan a la escuela. Cuando nos dicen por qué le tenemos que decir? ¿Por qué tienen que venir a estudiar a la escuela cuando están detenidos? Yo creo que ahí también podemos darle más de una respuesta. La más simple y la más fácil porque la educación forma, la educación te genera de alguna manera otra cabeza, te da otra mirada de la sociedad, te permite agregar un valor que socialmente a veces es importante, como es el conocimiento. Entonces, la educación nunca está de más y siempre es bienvenida. Aparte, ellos no han tenido oportunidad en su momento de poder acceder a la escuela, entonces está bueno que lo hagan aún de grande, y aún para algunos es un orgullo salir y encontrarse haciendo las actividades casi de igual a igual con sus hijos para aquellos que deciden seguir estudiando. Pero yo creo que además la educación en contexto tiene otra cosa que es importante, que es la del vínculo. Porque nosotros no tenemos la mirada que tiene el servicio penitenciario. Nosotros somos dos instituciones que convivimos con lógicas distintas. El servicio penitenciario lo piensa de lo punitivo. Yo no creo en eso que dicen que es para resocializar. Primero que no hay que resocializar a nadie, digo, porque ya es parte de la sociedad. Pero también es cierto que el servicio penitenciario es una de las instituciones en las cuales uno ve manejos muy oscuros. Cuando vos ves el presupuesto que maneja,
y por ejemplo la persona que está detenida no come como debería comer de acuerdo al presupuesto que tiene. A mí me pasó una situación muy particular un día dando clases que me descompuse, y en la unidad donde yo trabajo es una unidad de máxima que tiene hasta un hospital adentro. Y me llevaron y no había ibuprofeno, lo más básico, ¿eh? No había ibuprofeno. Imagínate que las partidas para que estén las pastillas están, y sin embargo no hay. Digo, el servicio penitenciario no es una de las instituciones ejemplo a seguir, y yo creo que la escuela viene a suplantar ese vínculo por el cual la persona que está privada de su libertad lo pierde casi por completo con el afuera. Porque pensemos que hay personas que no reciben visitas y que están totalmente solas desde hace años. Y además nosotros le aportamos una mirada diferente. Esto no quiere decir, como vos decías recién, que los felicitamos por lo que hicieron. Al contrario, yo me peleo cuando me dicen que ellos trabajan y de lo que hacen, que es robar. Yo digo que eso no es trabajo. Eso es un delito. El trabajo es otra cosa. Ahora, sí sé también que nosotros somos un vínculo con el afuera, con el exterior, con el mundo, que ellos no lo tienen, y que encima es una mirada más humanista la nuestra. Yo no voy a la cárcel a preguntarle lo que hicieron, ni a juzgar lo que hicieron. Para eso está la justicia en todo caso. Yo voy a educar primero, y también voy a hablar como hablo con mis hijos, como hablo con mis amigos, a pensar la sociedad que tenemos y de la cual ellos son parte. Por lo tanto, me parece que la función nuestra, aunque no nos demos cuenta, pasa a ser para ellos una función importante, ¿no? Quizás nosotros con lo cotidiano del día a día no nos damos cuenta, pero yo creo que es así, ¿no? Lo que tiene que ver con el vínculo, perfecto. Sí, sí, el otro día, bueno, desde el sindicato de docentes del CIDES se vienen realizando varios conversatorios, ¿no? A los cuales, bueno, el que asiste por ahí puede obtener otra mirada. Y el otro día tuvimos uno con Claudia Cesaroni, una abogada que en estos temas. Ella planteó y dijo una frase que me movilizó, me dijo, y si no quiere ir a la escuela, que no vaya. O sea, el tema es que haga algo, que puede ser un oficio, puede ser un taller. No sí o sí tiene que ir a la escuela formal, digamos, a hacer la primaria y la secundaria. Ya llegará el momento, que haga algo diferente y que lo saque de esta situación punitiva que planteaba Luis. Luis, para no cerrar... Permitime esto muy, muy chiquitito, para graficar lo que decíamos. Nosotros sabemos que a veces la persona que está privada de su libertad y que quiere ir a la escuela, cuando empieza lo hace para un beneficio para la causa. Es probable. Y hasta yo te diría que es legítimo que él lo piense así. Ahí está el desafío nuestro, en que él no solamente vaya porque eso le sirve para la causa, que vaya porque se da cuenta que la educación es un derecho primero y porque la educación lo puede formar de otra manera también. Claro. Ese es el desafío nuestro. Recién hablábamos de los conversatorios del sindicato. Ayer, últimamente, bueno, hace 2 días tuvimos el de el ex ministro de Educación, de Alberto Silviani. ¿Estuviste presente, Luis? Decime a ver qué te dejó, qué comentario nos puede hacer con respecto a este conversatorio. De todos los que hemos hecho, el que tuvimos con Alberto Silviani, que vos, como bien decías, fue ministro de Educación, fue el más político de todos. El más político en términos de ideologías, no de ideas. Y bueno, además de hacer un análisis, una radiografía de lo que fue la etapa donde a él le tocó ser ministro, que él lo contextualiza en un proceso mucho más largo, del 2003 al 2015, hizo una caracterización de lo que fue el gobierno de Macri después y de lo que se espera de este gobierno. Yo creo que lo que plantea un desafío lindo para ver cómo podemos recuperar la educación en términos de condiciones de igualdad. La educación es una de las cosas que nos hace iguales a todos. Ahora, esa igualdad se construye no solamente en lo formativo, casi lo que hablábamos recién, ¿no? No solamente enseñando contenidos, también se hace pensando y discutiendo el tipo de sociedad que tenemos. Y él planteaba que hay un desafío muy lindo por delante ante una amenaza que siempre está presente, que es la del regreso de la derecha, en términos ideológicos. El macrismo se fue perdiendo una elección, pero se fue con el 40% de los votos. Y estas reacciones que empiezan a ver socialmente, cuando te convocan una marcha por esto, por esto, por esto, por esto, y donde muchos van a una marcha por distintos motivos, de alguna manera lo que también hay
una expresión del pueblo, de cierta parte del pueblo, en contra del gobierno que está establecido, que es un gobierno que a mí no me cabe duda que va por más derechos, que va para ponerle límite a los poderosos si se quiere, y va a una reivindicación de derechos de toda la clase sociales. Por supuesto que este gobierno no es lo mismo que el de Cristina, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que se expresa en cuestiones muy parecidas. Digo, cuando aparece el Estado dando el IFE, cuando aparece el Estado dando el ATP a las empresas para que puedan pagar su sueldo, digo, cuando aparece un Estado presente, no es lo mismo que el macrismo que prácticamente hizo desaparecer al Estado. Y en ese sentido, Silioni planteaba algunos desafíos interesantes a darlo desde lo educativo, que entre otras cosas empieza por el diálogo con nuestros colegas docentes, ¿no? Docentes que trabajan en la escuela pública, pero que sin embargo reniegan a veces de lo público, reniegan de las intervenciones del Estado. Por lo tanto, hay una contradicción en esa persona, y bueno, ese es parte de los debates ideológicos que hay que dar, que entre otras cosas forman parte de una batalla cultural. Claro. Luis, te agradezco el tiempo, la radio, bueno, tiene sus tiempos también, Sí, así que obvio. seguramente te vamos a comprometer para volver a juntarnos, para volver a charlar de esos temas tan interesantes y que son de tu interés. Bueno, nada más, agradecerte, Luis, por el tiempo, y si nos querés dejar un saludo, y a los alumnos que están en las unidades. Sí, por supuesto. Agradecerte primero, Fabián, por esta posibilidad de abrir voces, de dejarnos expresar lo que sentimos y pensamos, y por supuesto acercarle un saludo a los alumnos. Algunos quizás han pasado por nuestras aulas acá en la Unidad 30 en Alvear, quizás, otros no, pero forman parte de ese universo con el cual nosotros trabajamos con muchas ganas, al cual, en mi caso, yo hace 20 años que trabajo en la docencia y los 20 años en contexto, así que prácticamente mi vida educativa ha estado ahí, y es una parte de la educación que hay que valorizarla por todo lo que charlamos antes, ¿no? Así que un saludo para los chicos, alentarlos a que sigan estudiando, que sigan enganchados de alguna manera con la escuela, y que cuenten con nosotros, que estamos para eso, para hacer un puente con la comunidad, para estar acompañándolo en este proceso de encierro que es muy duro, y obviamente para enseñarles también. Dale.